Libro de los Hechos, capítulo 10. Hoy he querido hacer un paréntesis en lo que hemos estado enseñando, porque considero que es importante también hablar de lo que es la salvación del hombre, del ser humano. Y debido a lo que hemos estado aprendiendo los días miércoles en relación al libro de Romanos, puedo ir analizando, puedo ir comprendiendo de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que se nos ha enseñado. Y hemos de conversar en esta mañana acerca de un hombre bueno, un hombre piadoso, un hombre temeroso, llamado Cornelio, donde hay diferentes interpretaciones, pero a la luz de la palabra de Dios veremos lo que la Biblia nos enseña. Quiero hablar entonces del tema, el hombre que quería ser salvo. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 5. Realmente vamos a tomar todo el capítulo, pero quiero leer solamente hasta el versículo 5. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Padre, bendice en esta oportunidad una vez más tu palabra. Le pido, Padre, una vez más que su gracia sea manifiesta. Le pido una vez más que nos enseñe. Le pido una vez más que hable en nuestras vidas, que de acuerdo a lo que miramos, a lo que leemos, a lo que entendemos, de acuerdo a la luz que recibimos de su gracia, podamos predicar y enseñar el consejo suyo y poder traer al presente verdades de este hombre que quería ser salvo. Padre, nos encomendamos a usted. Le damos gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Amada iglesia, en esta hermosa y maravillosa historia de amor entre un hombre pecador y un Dios 3 veces santo, nos encontramos con que este hombre, entre muchas de las características que este hombre tenía, dice la Biblia que era un militar de alto rango, un centurión a cargo de 100 personas, según dicen los entendidos. Tenía autoridad, con cierto grado de opulencia económica, pudiente, adinerado, y que verdaderamente este hombre quería ser salvo. ¿Habrá alguien el día de hoy que quiera ser salvo? ¿Habrá alguien el día de hoy que esté siendo motivado a buscar al Señor, a buscar a Dios, a buscar la verdad del Evangelio para su vida, a buscar a través de las Sagradas Escrituras que nos revelan, que nos enseñan para ser salvo? Solamente la gracia de Dios es que logra hacer en nosotros
a desarrollar en nosotros esa capacidad. ¿Habrá alguien allá en Platea Alta? Esta es Platea Baja. ¿Habrá alguien allá en Platea Alta que quiera ser salvo? ¿Habrá alguien en Platea virtual, es decir, del internet, que quiera ser salvo? Como este hombre quería ser salvo. Así que, hermanos, tratando de entender esto del deseo, del anhelo, aspiración y ambición de esta persona, de este hombre, de este acaudalado, de este militar de alto rango, con autoridad, tratando de entender el deseo de él, la ambición de él para ser salvo, pienso, y soy de los que creo, y digo esto sin miedo a equivocarme y sin miedo a hacer violencia a la verdad de Dios, a las Escrituras, que lo más importante para que una persona logre, alcance y experimente salvación, es decir, siendo salva de la condenación eterna, que es el infierno, para poder ir al cielo, es el hecho categórico e innegable de que tal persona quiera, desee verdaderamente ser salvo. Lo recuerdo en mi experiencia personal. Llegué a un momento en que yo quería buscar de Dios, en que yo sentía por dentro ese llamado, esa voz de querer buscar la verdad de Dios. Y estuve en esta iglesia, y estuve en esta otra, y estuve en esta. Entraba vacío y salía vacío. Hasta que mi hermano llegó de Miami y lo vi compenetrado, envuelto en esa maravillosa vida de fe, en esta maravillosa vida cristiana, y empecé a salir con él, y yo veía cómo él testificaba, pero lo que él le testificaba a otros, yo lo agarraba para mí. Y el Señor vino trabajando en mi vida, hasta que en el año 1981, en el mes de agosto, alrededor de la 1, 2 de la madrugada, rendía mi vida en fe y en arrepentimiento a Cristo, al Salvador. Por eso dice el himno: fija tus ojos en Cristo. No es cuestión de una iglesia, no es cuestión de una religión, no es cuestión de un hombre mortal, pecador. Es cuestión de un Dios que nos ama, de un Dios 3 veces santo, que mira la condición paupérrima, la condición triste, la condición pobre, la condición miserable del hombre, que por culpa de su pecado arrastra un sinnúmero de problemas y un sinnúmero de dificultades, y ese Dios hace lo posible y lo imposible para alcanzar al hombre pecador. Ese es el Dios al cual adoramos, ese es el Dios al cual, cierto, oramos y pedimos y alabamos. Es un Dios de amor, que a pesar de lo que somos, y a pesar de lo que hemos hecho, y a pesar de lo que estamos haciendo, todavía los brazos del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, están extendidos y fuertes para soportar y para recibir a uno más. ¿Eres tú ese más? ¿Eres tú ese uno más que hoy día ha de entender que Dios le llama, que Dios te llama? Y que Dios quiere que tú seas parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de las ovejas del prado de Dios. Hay que querer ser salvo. Y mis amados, para que un ser humano tenga ese deseo de querer ser salvo, en él deben de existir ciertas condiciones las cuales le motivan a buscar a ser salvo. Entender y así reconocer que es un hombre pecador, que merece el infierno. Entender y reconocer que la vida no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene razón de ser sin el Señor de parte de Él.
entender y reconocer que sus metas, sus proyecciones de la vida, por causa de su condición caída, pecaminosa, imperfecta y muy limitada, lo han llevado de muchas maneras al fracaso. Y que por lo tanto necesita desesperadamente la vida y aliento de Dios en su vida. Necesita desesperadamente la sabiduría de Dios en su vida. Necesita desesperadamente al Espíritu de Dios en su vida. En palabras simples y directas, necesita desesperadamente al Dios de la vida dentro de su vida. Necesita desesperadamente al que todo lo sabe, todo lo tiene, todo lo puede y todo lo alcanza. Lo necesita viviendo, existiendo, permaneciendo, pernoctando dentro de la vida del pecador. ¿A quién? Al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al que todo lo tiene y al que todo lo alcanza. En palabras simples y directas, necesita desesperadamente rendir su vida al Cristo de la gloria en fe y en arrepentimiento para que sea salvo, su vida sea cambiada, su vida sea transformada, su matrimonio logre cosas positivas, su familia alcance cosas diferentes, de tal manera que él y los suyos sean salvos. Desear el vivir cerca de Dios. Para eso, ese ser humano ha llegado a entender y ha llegado a comprender verdades espirituales. Ahora, no se me adelante con lo que voy diciendo, simplemente atienda. Entonces, el Señor, el Dios Salvador, viendo y conociendo al hombre, mujer, niño, niña, joven, señorita, que verdaderamente quiere ser salvo por causa de ese deseo, nuestro misericordioso Señor, creo yo, sin miedo a equivocarme, de cualquier forma hará llegar a la presencia de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de ese niño. Habrá de hacer llegar la verdad de cómo ser salvo. Pues soy de los que creo firmemente que nadie que queriendo ser salvo muere necesariamente condenado. Vuelvo a repetir, soy de los que creo, sin miedo a equivocarme, de que cualquier persona que quiera ser salvo no necesariamente va a dejar de serlo. Es muy probable que llegue a ser salvo, aunque en las Escrituras hay personajes que queriendo ser salvos, al final no fueron salvos. En mi vida pastoral, la cantidad de veces que me ha tocado predicarle a la gente, me he encontrado con gente que quieren ser salvos, que quieren tener una reconciliación con ese Dios del cielo, y después de predicarles me han dicho abiertamente y rotundamente: no, ya no quiero. Queriendo, después que les he predicado, han dicho que no. Vuelvo a repetir, pero yo soy de los que creo que Dios va a hacer lo posible y lo imposible para alcanzar a aquel o aquellos que queriendo ser salvos, y que Dios sabe que van a responder a su llamado. Dios va a alcanzarlos de alguna manera, de tal manera que el evangelio de la gracia llegue a sus vidas. Pues si Dios todo lo sabe quién quiere ser salvo. Pues si Dios todo lo sabe quién responderá a su llamado de salvación.
Pues si Dios todo lo tiene, tiene todo el amor, tiene toda la misericordia y tiene todo el poder suficiente y necesario para hacer del hombre condenado un hombre salvado. Pues si Dios entonces todo lo puede, si pudo hacer de la nada el cielo y la tierra y todo lo que existe, ¿no podrá en su grande amor y en su grande misericordia salvar al hombre de sus pecados? Perdonándole de todos sus pecados, salvándole del infierno y perdonándole de tal manera que le da vida eterna. ¿No puede hacerlo? Y si Dios todo lo alcanza, ¿no podrá Dios en ese todo alcance de Dios alcanzar al pecador que, queriendo ser salvo, sea verdaderamente salvo? ¿Por qué? Porque mi Dios todo lo tiene, todo lo puede, todo lo alcanza y todo lo sabe. No es casualidad, amados hermanos, lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan entonces quienes todos al conocimiento de la verdad. Aquí tenemos el llamado, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo del Padre, ese es el deseo de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Luego dice Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, y luego dice aquí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, haciendo alusión a los salvos, sino también por los de todo el mundo. Óigame, Cristo, la muerte del Señor Jesucristo es suficiente para todo, pero solamente eficiente para aquel que se rinde a Él en fe y en arrepentimiento. Vuelvo a repetir esto, la muerte del Señor Jesucristo, creemos conforme a una cantidad de pasajes en la Biblia, que la muerte del Señor Jesucristo es suficiente para salvar a tutti mundi, pero es eficiente y aplicable solamente para el que cree. Amén. Debemos de entender esto, amados hermanos. Esto es importante. Por lo tanto, los que actualmente, sostengo, ¿cierto? Los que actualmente están condenados o siendo condenados es porque nunca quisieron verdaderamente ser salvos, ni rendir su vida al Señor por medio de ese llamado interno y ese llamado externo de la gracia de Dios para querer salvarles. Los testigos contra Jehová, muchas veces, cada vez que me encontraba con ellos, me decía,
¿Usted es de los que cree que Dios manda a la gente al infierno? No. Usted me está confundiendo. Yo no creo que mi Dios manda a la gente al infierno, de ninguna manera. Siempre los testigos vienen con ese argumento. ¿A cuántos se lo han hecho? Aquí hay varios. Siempre con ese argumento le digo, no. Me parece que usted me está confundiendo con otro grupo, con otro tipo de iglesia. No. ¿Sabe por qué yo no creo en eso que usted está diciendo, que yo no lo creo? Es porque si mi Dios quisiera mandar a la gente al infierno, ¿para qué envió a su Hijo a morir en la cruz? ¿Cuál es la razón? Mas sin embargo, porque Dios no quiere que la gente se vaya al infierno, es por eso que envió a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pastor, ¿cómo usted sabe entonces? ¿Y por qué sabe? ¿Y por qué cree que el personaje principal de esta hermosa historia de amor entre un hombre pecador y este Dios 3 veces santo quería ser salvo? Simple y llanamente por el tipo de vida que lo vemos desarrollar, simple y llanamente por las prácticas que le vemos tener, simple y llanamente por el testimonio que él tenía para con todos, simple y llanamente porque él respondió positivamente al llamado de la gracia de Dios, no resistiendo, no rechazando, no contrariando dicho llamado. En ninguno de sus preciosos movimientos de la gracia de Dios acercándose sobre él, sobre su vida. Hermano, en la historia que vamos a ver ahora, nosotros vemos cómo se mueve la gracia de Dios en este hombre y cómo lo va acercando y cómo lo va iluminando y cómo le va enseñando y cómo le va instruyendo y cómo le ha libertado y le ha capacitado para que pueda entender ese llamado interno que luego el apóstol Pedro, por la gracia de Dios, haciéndole ese llamado externo por medio de la predicación y por medio del evangelio, este hombre termina rindiendo su vida al Rey de Gloria. Observemos algunas cosas sobre este personaje. ¿Ok? Pero bueno, pero quiero que entienda esto antes de observar algunas características principales. El hecho de que esta persona quisiera ser salva, porque entendía lo que significaba ser salvo, porque reconocía la necesidad de ser salvo, como dije, no significa de ninguna manera que de manera maquinal, automática y de manera involuntaria o irreflexiva de parte de él fuera a ser salvo. Lo que sí entendemos a la luz de este pasaje es que este personaje, por entender la condición que se encontraba frente a Dios y por entender su necesidad de ser salvo y así querer serlo, pues Dios en su gracia trabajó en él de tal manera que entendiendo todo esto, la voluntad de este hombre siendo libertada, su espiritualidad, su fe siendo despertada, su deseo siendo motivado y movilizado, ¿cierto? Y su interior siendo capacitado, todo esto por la gracia de Dios, y poniendo en acción dicho deseo despertado por la gracia, este hombre buscó, encontró, alcanzó, adquirió y logró obtener y recibir el precioso don de la salvación. Es decir, él hizo lo que humanamente hablando cada mortal necesita hacer por causa de ese deseo. Pastor, ¿hacer qué cosa? Responder al llamado de Dios, de la gracia de Dios para ser salvo. Acabo de leer unos pasajes donde Dios llama a la gente. El libro de Isaías dice: venid a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Hermanos, Dios llama. Dios ha llamado, Dios está llamando y Dios mañana va a seguir llamando hasta que el tiempo de los gentiles acabe. De tal manera que cuando Cristo venga, como creemos nosotros, por el rapto de la iglesia, cuando Cristo venga a buscar su esposa, se habrá acabado el tiempo de los gentiles y va a comenzar la semana 70.
Hermanos, ya se cumplieron las primeras 69 semanas. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron, según dicen los que dicen que saben, se cumplieron las 69 semanas de las 70 semanas proféticas de parte de Dios. Después de que se cumplieron las 69 semanas, vino un tiempo de la gracia de Dios para trabajar con los gentiles, porque Dios está llamando del pueblo gentil a injertarlos en el olivo. Eso es Romanos capítulo 11, que el pastor Jerry va a llegar tarde o temprano. Pero este tiempo de los gentiles, de la gracia, donde Dios está reuniendo pueblo gentil para que sean su pueblo, se está terminando. Queda poco tiempo. Y cuando el tiempo de los gentiles se acabe y Cristo venga y levante la iglesia, ahí viene la semana 70, que corresponde ¿a quién? A Israel. Dios va a tratar en la semana 70 directamente con Israel. Quiero que entiendan todo esto, ¿ok? Porque todo esto es lo que estamos viviendo y es lo que tenemos que ir transmitiendo. Así que miremos algunas verdades características de este personaje. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre. La connotación de hombre, de acuerdo a la Biblia, es un ser pecador que no busca a Dios, que no quiere a Dios, que no le interesa a Dios, que no le interesa la Biblia, que no le interesa vivir más que el presente. Es un depravado, es un indiferente a Dios. Según él, no le hace falta a Dios, no necesita a Dios. Muchos odian a Cristo, odian la Biblia, por eso que la están cambiando. Ahora apareció una Biblia que no tiene ni femenino ni masculino, porque hay un grupo que ha dicho que Dios no es masculino. No es masculino, entonces tampoco es femenino, y están cambiando, hermanos, ridiculeces del diablo para dividir. Pero la connotación aquí de hombre es que es un hombre, es que implica a un pecador que por causa de su pecado está condenado. Y si no tiene un encuentro real, auténtico, personal con el Señor Jesucristo, va a morir condenado. Pero este hombre es iluminado y así liberado, capacitado, motivado, por decir así, ¿cierto? Empujado en buenos términos, ¿cierto? A buscar a Dios, a buscar las bondades de Dios. No sé si el término empujado será correcto, pero es motivado, capacitado, liberado. A buscar las bondades de Dios por causa de su propia humanidad. Una humanidad que bien describe la Biblia, que está compuesta por una naturaleza caída, corrupta, depravada, perversa, pecaminosa, rebelde, completamente alejada de Dios, con profundas implicaciones de imperfección y de muy limitadas condiciones en cuanto al tiempo, el espacio, la fuerza y la sabiduría. Busque Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo del 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues aquí el apóstol Pablo se refiere a los judíos y se refiere a los gentiles, donde ni el judío es mejor que el gentil, ni el gentil es mejor que el judío. Recuérdense que los judíos siempre se han creído el pueblo especial y predilecto de Dios. Y aquí entonces el apóstol Pablo tiene que confrontarlos y tiene que hacerles entender que no es así, que ellos son tan pecadores como cualquier gentil.
Romanos capítulo 3, eso lo vimos en las enseñanzas del pastor Jerry en Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, refiriéndose a los judíos, mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, porque toda boca, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados, alejados de la gloria de Dios. Había en Cesarea un hombre. Este hombre, como todos nosotros, era un hombre pecador, imperfecto, finito, que no quería en algún momento de su vida a buscar a Dios, como todos nosotros. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan? Yo recuerdo cuando a mí me hablaban de Dios, yo me reía y no quería saber de Dios. ¿Cuántos recuerdan ese tiempo? No estábamos interesados, no nos importaba. Pero como hemos aprendido en Romanos capítulo 8, hasta Dios usando las circunstancias, es parte de esa instrumentación de Dios para que el hombre entienda que no puede seguir viviendo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y el hombre entonces es despertado por la gracia de Dios. Este hombre, este personaje entonces es pecador, es imperfecto, es finito, es un depravado, no quiere buscar de Dios. Segundo, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y mis amados, por causa de estar muertos en nuestros delitos y pecados, el ser humano es imposibilitado, espiritualmente hablando, de escuchar, de entender, de comprender el bien de Dios para su vida. ¿Cuántos recuerdan la predicación de pastor Jerry de los últimos miércoles pasado y antepasado, cuando Romanos 8:28 dice: mas a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan? ¿Para qué? A bien. ¿Cuál es ese bien? Es el plan perfecto de Dios para la salvación, amados hermanos. Entonces el hombre en sus delitos y pecados, muerto, está espiritualmente hablando, incapacitado de oír, de entender, de comprender el mensaje, el bien de Dios para su vida, lo cual es el plan maestro de Dios para su salvación. Pues por causa de estos delitos y pecados, no solo los hace, sino que se complace en ello, disfruta de ello. Su vida es el mal, se acuesta pensando en el mal, sueña pensando en el mal, despierta pensando en el mal. Es una vida temporal, es una vida preocupada de lo ficticio, de lo material, de lo temporal. No piensa más allá, cree que va a vivir toda la vida, cree que nunca se va a morir, no cree en la Biblia. Tiene una vida completamente ajena, indiferente, rechazable a Dios. No quiere saber de Dios, no le importa al presente nada del cielo, nada de Dios, nada de la Biblia, nada de la iglesia, nada de Cristo. Hasta que, siendo liberado,
capacitado, estimulado, incitado, provocado por la gracia de Dios, la cual habla, ilumina y enseña desde adentro, llamando y convenciendo interiormente al pecador, usando entre algunas cosas, como dije, las circunstancias de la vida. También dice la Biblia que el ser humano tiene la ley escrita en sus corazones, y una serie de circunstancias usando Dios permiten que el hombre, al ser despertado, al ser libertado, porque el pecado le destruyó, por decir así, le minimizó o le frenó las capacidades espirituales, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia le despierta, lo capacita, lo liberta para ir entendiendo, para ir comprendiendo, para buscar la salvación que ofrece la gracia de Dios. Este hombre pecador condenado es finalmente llamado por una vocación externa, por un llamado externo de la misma gracia de Dios, el cual lo confronta con su condición caída, condenada, de tal manera que respondiendo en fe y arrepentimiento a dicho llamado, rinde su vida a Cristo, al Mesías. Entonces, por causa de la pecaminosidad y condición de muerte espiritual, el hombre vive según él y no quiere ni le interesa vivir según Dios. Entonces el hombre es pecador, es imperfecto, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, el hombre vive según él y no quiere vivir según la demanda de Dios, según la ley de Dios. Y muchos de nosotros, si no la mayoría, vivíamos así, y por eso vivíamos una vida miserable, cierto, con dolor, con amargura, una vida deprimida, una vida, cierto, llena de congoja. A la tarde voy a estar predicando acerca del Salmo 42. Vamos a hablar de un alma turbada, de un alma atribulada, ¿ok? Así que para los que les interese ese tema, les invitamos para que consideren estar presentes, porque vamos a estar hablando acerca de la turbación del ser, del yo, y que provoca una serie de situaciones adversas y peligrosas para el ser humano. Hermano, Juan capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. ¿Cuánta gente el Señor a mí me ha permitido predicarle tranquilamente? Y tengo en mi cabeza algunos muy específicos, y que yo me daba cuenta que entendían el mensaje, pero también lo estaban sufriendo. Y al final, me recuerdo, con Lili fue, yo lo dije tiempo atrás, con Lili fue contigo, hermana, que salimos a predicar y nos encontramos con ese cónsul. Ay, mi madre, agua, que viva el agua, que viva el agua. Nos encontramos con ese cónsul, con ese personaje que había sido cónsul en Venezuela. Estamos hablando 25 años atrás. La mamá era pastora de una iglesia pentecostal. Con el respeto que se me merece, no creo en pastora, bíblicamente hablando, no lo creo. Y lo digo por si acaso. Y entramos a la casa de él, ahí en el Alto Manhattan, estábamos tocando puerta. Y al hombre le planteé la pregunta: ¿usted cree que todos los seres humanos son hijos de Dios? La verdad que no sé, me dijo, nunca había pensado en eso. Le dije: ¿no cree que sería muy interesante el que pudiese entender? Me dijo: sí, me dijo: pasen. Creo que fue con Lili, o con la hermana de Lili, con Lili. Él era maestro de matemática y de filosofía en una secundaria aquí en el Alto Manhattan. Y empecé a conversar con el hombre.
Y el hombre comenzó a entender el mensaje, y hacía preguntas, y yo le respondía, y estuve 1 hora y media sentado con él, en la sala de él, con el mensaje, enseñándoselo. Y yo veía que el hombre preguntaba, y entendía, y asimilaba, pero sufría, lo sufría. Al final del tema, le pregunté, le dije, creo que el nombre era Heidi, algo así, ¿cierto? Bueno, gracias Lili, escucho que me hablas, pero no entiendo lo que me dices, así que gracias. Gracias. Entonces, le dije, dígame, ¿es usted hijo de Dios o no es hijo de Dios? Me dijo, no soy hijo de Dios. ¿Cuál es la bendición que usted va a recibir si usted es hijo de Dios? Me dijo, voy a ser salvo, voy a ir al cielo. Y yo dije, bueno, el hombre entendió. Le dije, ¿qué impide que en este momento rinda su vida a Cristo? Me dijo, no. Pero usted entendió, sí, entendí. Y ahí me dijo, mi mamá es pastora de una iglesia cristiana, pero no, por ahora no, me dijo. Al año, un hombre jovencito de la edad mía, un muchachito todavía, llegó a ir a la iglesia una vez, después una vez. Al poco tiempo me llegó la noticia que se había muerto. No sé si en algún momento él respondería positivamente a ese llamado, no lo sé. Y así como este caso, tengo varios en mi mente que habiendo entendido el mensaje, comprendido el mensaje, sabiendo y entendiendo la condición en que viven en ese presente y lo que va a pasar si mueren en esa condición pecaminosa, con sus pecados en su vida, sin ser perdonados, entendiendo todo eso, que van al infierno. No. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino, iluminó, enseñó, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bien, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Versículo 2. El camino que el hombre eligió para ser salvo. ¿Sabe usted que este personaje eligió un camino para ser salvo? Fue el camino que se le enseñó. Eligió un camino para ser salvo. Mire lo que dice el versículo 2. Y es muy interesante el pasaje, verdaderamente, muy interesante soteriológicamente hablando. Y hay diferentes corrientes y vertientes que enseñan diferentes cosas. Versículo 2. Este personaje era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Amados, por las características que vemos aquí en este versículo 2, era un hombre religioso. ¿Usted conoce personas religiosas que están completamente involucrados en todos los ritos que la religión enseña? ¿Conoce gente así? Participa en todos los ritos y en todas las fiestas que la religión sobre la cual fueron enseñados. Ellos practican todo completamente piadoso. La palabra piedad es la palabra que por lo general define a un ser humano con una gran devoción religiosa.
y con una gran reverencia a Dios. Reverencia quiere decir temor a Dios también. Era una persona piadosa. Este hombre, al igual que la mayoría de nosotros, si no todos, su vida se desarrolló sobre la base de un sistema religioso, aunque no había nacido en el judaísmo. Y dicho sistema, levantado, desarrollado por el mismo hombre, le hacía creer que era su arca de salvación. Este hombre creía que el judaísmo y sus ritos y sus enseñanzas le salvarían. Por lo tanto, era un hombre cuidador de cumplir sus deberes religiosos de manera meticulosa, de manera muy especial, muy particular, y que en sus ritos religiosos sustentaba la creencia de no solo pretender dar reverencia a Dios, sino sustentar la idea de que dicho sistema religioso, con sus ritos, le harían merecedor del favor de Dios para ser salvo. Por lo tanto, según la religión, este hombre era un hombre ¿qué? Un hombre bueno. Algunos sostienen que este hombre ya era salvo. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Otros sostienen que no. Y también vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Temeroso de Dios con toda su casa. Sabía, entendía, reverenciaba, porque comprendía que Dios es el Señor creador del cielo y de la tierra. Aunque, como veremos más adelante, conocía de Dios, pero no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es saber de Dios y otra muy diferente es conocer a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque una cosa es estar en la fe y otra cosa, la fe, estar en uno. Porque una cosa es ser religioso y otra muy distinta es ser cristiano. Porque una cosa es nacer físicamente, pero otra cosa es nacer espiritualmente. Óigame, no es lo mismo creer a Dios que creerle a Dios. Perdón, no es lo mismo creer en Dios a decir creerle a Dios. Sí, este hombre tenía una gran reverencia. El comentarista Riley dice que este hombre era un prosélito de la puerta. Pastor, ¿qué es eso? Un prosélito de la puerta es alguien que va a la iglesia, pero realmente no se ha convertido todavía a esa iglesia, a esa religión, y que él entonces escuchaba y observaba todo lo que decían y lo asimilaba nada más. Prosélito de la puerta, un seguidor de la puerta, como dice Riley. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Sin lugar a dudas había leído, había escuchado en la sinagoga de los judíos las innumerables veces que el Antiguo Testamento hacía referencia a las limosnas y caridades para los pobres, para los huérfanos y para las viudas. Así que, convencido de esto y que a Dios le agradaban los seres humanos dadivosos, generosos, caritativos con los pobres, este personaje, Cornelio, centurión, buscando el favor de Dios, parte de su vida era la caridad, la misericordia para con los necesitados. Es lo que conocemos hoy en día de la religión tradicional, que tienes que dar a los pobres para alcanzar el cielo, por obras. Pero la Biblia dice, amados hermanos, amigos presentes, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos, es la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios la que llama, la que convence, la que liberta, la que salva. El hombre no tiene nada que ver en esto. El hombre simplemente es llamado de parte de Dios para responder al llamado que lo hace la gracia de Dios. Y oraba a Dios siempre.
Voluntariamente hacía rezos, plegarias, letanías, repeticiones de oraciones a Dios, como cualquier mortal, en búsqueda de bendición de Dios, en búsqueda de pretender hablar, estar en comunión con Dios. Pero, aunque pretendiendo, según él, hablar con Dios, yo digo y yo sostengo que son muchos los que con este tipo de práctica pretenden hablar con Dios. Pero lo que yo me pregunto es si Dios habla con ellos. Golpeando puertas aquí en Yonkers y allá en Manhattan, yo recuerdo una cantidad de gente que me dice: mire predicador, mire pastor, mire amigo, yo no necesito ir a la iglesia para conversar con Dios y para hablar con Dios. Y yo le digo: interesante comentario, le digo yo, pero el hecho de que usted considere que aquí en la casa habla con Dios, la pregunta es: ¿usted cree que Dios habla con usted? Porque una cosa es pretender decir y creer que yo hablo con Dios, pero otra cosa es saber si ese Dios realmente habla conmigo y me contesta. Porque Juan capítulo 9, versículo 32 dice que Dios no oye al pecador. Búsquelo allí, para que lo tenga como argumento. Juan capítulo 9, si no me equivoco, a ver, 31, Juan 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la primera obra que debemos hacer, por decirlo así, de acuerdo a Juan capítulo 6? Para venir a ser salvo, creer en aquel que el Padre envió a la tierra para que nosotros podamos ser salvos, es creer en Cristo. Eso es lo primero. Esa es la primera voluntad de Dios: creer en el Mesías, creer en el Señor. Y luego entonces vienen las oraciones, viene la caridad, viene el dar a los pobres. Porque nosotros hacemos obras no para ser salvos, sino que hacemos obras porque ya somos salvos. Así que este hombre oraba a Dios. Pero no es lo mismo decir yo hablo con Dios a decir Dios habla conmigo. No es lo mismo decir yo estoy con Dios a decir Dios está conmigo. No es lo mismo decir yo camino con Dios a decir Dios camina conmigo. Porque yo pregunto, ¿querrá Dios hablar, estar y conversar conmigo y caminar conmigo? Porque aunque yo pretenda empujar la voluntad de Dios diciendo que habla conmigo, ¿es verdad que Dios quiere hablar conmigo? Porque aunque yo pretenda creer que Dios está y camina conmigo, esto no es suficiente para que Dios esté y camine conmigo. Tristemente, ¿cuánta gente quiere que Dios hable con ellos? Mucha gente quiere que Dios camine con ellos, mucha gente quiere que Dios esté con ellos, pero sobre las demandas humanas. Hermanos, y nosotros tenemos que entender, llamados amigos, tenemos que entender que las demandas de Dios que están reveladas en la Biblia dicen que para que Dios esté conmigo, para que Dios viva conmigo y para que Dios hable conmigo, tiene que ser a través de rendir nuestra vida al Señor Jesucristo. Y ahí comienza ese acercamiento con ese Dios santo que quiere salvarme, perdonarme, limpiarme. Y entonces, por haber venido con una vida rendida en fe y en arrepentimiento a Jesucristo, entonces se abre la ventana de la gracia para comenzar a tener compañerismo con ese Dios santo. ¿Entendido? No es bajo las demandas y no es bajo las directrices humanas, es bajo las demandas y las directrices de este libro. Hermanos, somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a este libro. No es este libro que pretendemos acomodarlo a nosotros. Por eso es que hay tanta secta, porque han acomodado este libro a los seres humanos. No, hermano. Este libro se queda intacto como está y nosotros nos acomodamos a estas verdades, nos guste o no nos guste, nos duela
o no nos duela, nos moleste o no nos moleste, tenemos que acomodarnos a las demandas de Dios. Y no es porque simplemente el hombre, como me han dicho muchas veces tocando puertas, mire, yo no necesito ir a la iglesia para que Dios hable conmigo. Verdaderamente sí. Parte de la enseñanza de la Biblia para mantener plena comunión con Dios no es solamente leer la Biblia, no es solamente orar, no es solamente ser caritativo, sino que también asistir a la iglesia como Dios manda. Es parte de los ejercicios de Dios para mantenernos en esa estrecha comunión con nuestro Dios, porque queremos vidas cambiadas, vidas transformadas, porque queremos y tenemos la necesidad de entender y reconocer que la vida se hace difícil, que la vida se hace infructuosa, que la vida está complicada. Cuanto más hoy que no podemos salir. Mire aquí un montón de gente con máscara. Y está bien, tienen que guardar prudencia, pero la vida se está complicando. Oiga, escúchame, la vida se está complicando día a día. No quiero ser pesimista, no quiero ser negativo, no quiero ser ave de mal agüero, pájaro de mal agüero. Pero las cosas no van a ser mejor, hermano. El sistema, el misterio de la iniquidad, con su base central en el nuevo orden mundial, están locos y desamparados para meter mano a este mundo. Y el anticristo está loco por aparecer. ¿Cuántos quieren conocer al anticristo? A ver, ¿alguien quiere conocer al anticristo? Yo no estoy interesado. Okay, parece que todos están claros con esa pregunta. Me alegro. Yo pensé que iba a haber alguno que iba a levantar la mano que quería conocer al anticristo. Así que, hermanos, entendamos y comprendamos que este hombre oraba siempre a Dios. Así que al parecer este hombre, como la religión le había enseñado, se estaba tratando de acercar a Dios por medio de una vida colmada y llena de ritos religiosos. ¿Saludables? Sí. ¿Sincero este hombre? Sí, hermano, sincero. ¿Religioso en gran medida? Sí. ¿Piadoso y temeroso de Dios? Sí, lo dice la Biblia. Pero escucha ahora, ¿suficiente todo esto para alcanzar la salvación de Dios? Imposible. Imposible. Nada de lo que este hombre hacía, religiosamente hablando, nada de esto le capacita para ser salvo. Nada. Nada de esto es suficiente para alcanzar la salvación. Imposible. Pero sí suficientes para que el Espíritu Santo de Dios registrara la siguiente frase: llena de misericordia y de amor para un hombre con tales características. El ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria, para recuerdo, como recordación delante de Dios. Pero escúcheme lo que voy a decir, atento, que aquí se pone espinoso el asunto. No estoy declarando, ni estamos declarando de ninguna manera que Dios tomaría en cuenta estas características para que el hombre fuese salvo. ¿Por qué? Porque no existe capacidad, ni virtud, ni mérito, ni nada digno en el ser humano para lograr agradar a Dios. ¿Oyó bien lo que dije? No hay nada en el hombre que pueda existir para agradar a Dios de tal manera que Dios lo quiera salvar, porque algo bueno está haciendo. La Biblia dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. La Biblia dice que todos somos rebeldes, pecadores, depravados. Solamente el ser humano, por la gracia de Dios, logra entender y logra comprender, porque la gracia de Dios lo liberta, porque la gracia de Dios lo capacita. Por lo tanto, soy de los que creo, sin miedo a equivocarme, que nada de lo que este hombre hacía influyó de alguna manera para que Dios le otorgara el don de la salvación. Porque no hay mérito humano, no hay virtud humana, no hay nada digno en el ser humano.
Soy de los que creo simple y llanamente que Dios miró, contempló, observó, entendió en su prognosis, en su presciencia, en lo que antes conoció, en su conocimiento anticipado de las cosas. Primera de Pedro 1:2, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, prognosis de Dios. Soy de los que creo simple y llanamente que este hombre no solo quería ser salvo en virtud a su vida religiosa que desarrollaba, sino que respondería al llamado de la gracia de Dios, y que Dios entonces miró que este hombre iba a responder a ese llamado que a través de toda la Biblia corre, donde ese Dios santo llama al hombre. ¿Para qué? Para que entienda. ¿Para qué? Para que comprenda. Pero Dios le ha capacitado, le ha libertado. ¿Para qué? Para que pueda responder a ese llamado. ¿A qué llamado? Al llamado de la salvación. A la vocación a la cual ya nosotros fuimos llamados. Entendiendo además con esto, amados hermanos, que no, vuelvo a repetirlo, que no significa de ninguna manera que porque alguien quiere ser salvo, habrá de significar que lo será. Ejemplo, el joven rico. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se arrodilló delante de la gracia de Dios, que es Cristo. Se arrodilló delante de él porque quería ser salvo. Pero cuando Cristo le expuso ampliamente lo que eso implicaba, lo que él quería, ya no lo quería después. Resistiendo la gracia de Dios, resistiendo el llamado de la salvación. Y la Biblia nunca más habla de él. El rey Agripa, después de tremendo mensaje que predicó Pablo, que le dijo el rey Agripa: Pablo, por poco me persuades. El hombre estaba ahí. Creemos. Y como dice también Hechos capítulo 7, siempre resistiendo al Espíritu Santo. Creemos que aunque muchos hombres, seres humanos, quisieran ser salvos, creemos que aún así, porque fueron despertados, animados, enseñados, instruidos por la gracia de Dios, muchos al momento de los que hubo, echan para atrás. ¿Cuánta gente ha pasado por nuestra iglesia? ¿Cuánta gente? Y hoy están en el mundo plenamente, disfrutando el mundo, comiendo mundo, viviendo mundo, durmiendo mundo, todo en el mundo. Y algunos pasaron años porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero ya no están con nosotros para que nos diésemos cuenta que no eran de nosotros. Dice algo así la Biblia, Primera de Juan. Porque les llama la atención, les motiva el ser salvo, quieren verdaderamente aprender. Pero las demandas de la salvación no es simplemente entregar tu vida a Cristo ya y sigue haciendo lo que tú quieres. La gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, santa y justamente delante de Dios. Hay un proceso de madurez, hay un proceso de crecimiento espiritual que comienza recibiendo al Señor, entregando su vida al Señor, rindiendo su vida a Cristo, por medio de responder a ese llamado. Y luego viene un proceso de madurez, de crecimiento. Porque yo tengo 2 hijos. Y triste me sentiría yo si mis hijos se hubieran quedado enanos, pequeñitos, pigmeos, sin crecer, sin desarrollarse. Bueno, Marco está desnutrido, pobrecito. Marco vive le falta comida. No sé si alguien me puede ayudar porque el muchacho está desnutrido, pequeñito el muchachito. De la misma manera que como padre,
como padres o como madres, sufriríamos si tuviésemos un hijo que no puede crecer, que no puede desarrollarse. Dios quiere que una vez rindamos nuestra vida a Cristo, seamos hijos de Dios desarrollados, madurados, crecidos, fortalecidos, desarrollados, perfeccionados. ¿Hasta qué? Hasta que el concepto de la predestinación, prorizo, Pastor Jerry, prorizo, algo así, se desarrolle en nuestra vida, porque la predestinación es el trabajo que Dios quiere hacer con los que ya fueron elegidos. ¿Me explico? Por el medio del prognosis, por medio de la presciencia. Así que, amados, vemos aquí entonces este hombre que en toda su religiosidad, Dios, haciendo memoria, Dios entonces se anima a alcanzarlo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. La respuesta de Dios para el hombre es ser salvo. Aquí comienza Dios de una manera directa, de una manera externa, por medio del llamado externo a la salvación, que lo hace la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no solamente llama internamente, sino que llama externamente. Y aquí vemos el proceso, cómo el proceso de la gracia de Dios, del llamado externo, se va desarrollando en este personaje. Dice que un ángel se le apareció y le habló y le dijo que mandara a buscar a Pedro. Es interesante esta frase. Vamos a estudiarla ahora. Versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Algunos sostienen que este hombre ya pareciera que era salvo. Otros sostienen que no. Pero pero ¿cómo podemos entender esto? Matthew Henry, mi amigo Matthew Henry, dice: es curioso que el primer convertido de los gentiles al evangelio, y coloca entre paréntesis, ya estaba convertido a Dios, fuese un soldado. Es interesante. No estoy plenamente convencido de lo que mi amigo Matthew Henry dice, porque dice Matthew Henry que este hombre, Cornelio, ya era salvo. Así lo dice literalmente el comentario. Y yo pregunto, ¿cómo es que si estando convertido a Dios, Dios lo llama para que crea en Cristo y sea convertido de nuevo? ¿Podrán existir dos etapas de salvación? ¿Tendrá el hombre necesidad de ser salvo varias veces en su vida? Pues yo creo que el que ha sido salvo, convertido una vez, no necesita ser convertido 2 ni 3 veces. Entonces Matthew Henry sostiene que este personaje ya era salvo, era convertido. ¿Qué cree usted? Porque tenía todas las características. Mire lo que dice Hechos capítulo 11, búsquelo allí, versículo 14. Vamos a ver lo que la misma Biblia responde. Hechos 11, versículo 14. El apóstol Pedro, en el capítulo 10, extensamente se explica el llamado y el encuentro con Cornelio. En el capítulo 11 dice que la iglesia en Jerusalén escucharon de lo que había sucedido con Cornelio. Amados, miren para acá. Quiero que entiendan que Cornelio fue la puerta abierta para que
para que los gentiles comenzaran a convertirse. El apóstol Pablo se le dieron las llaves del reino para que a través de él se abrieran las puertas para predicarle a los gentiles, a los no judíos. Y Hechos capítulo 10, se abre la puerta de la gracia de Dios para los gentiles. Y la iglesia de Jerusalén escuchó que Cornelio, que Pedro había entrado a la casa de un impuro, de un gentil. Pero Pedro entonces comienza a explicarle que no es que él quiso ir, es porque Dios lo llamó a ir. Y mire lo que dice aquí. Entonces, en la explicación, el apóstol Pedro a la iglesia tocante a Cornelio, mire lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 12 en adelante. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, que es Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Note atención lo que dice ahora, 14. Él, es decir, Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. De acuerdo al versículo 14, ¿cuándo sería el Cornelio salvo? ¿Antes de ese encuentro con el ángel? ¿Antes del encuentro con Pedro? ¿O fue salvo después que Pedro fue y le predicó? De acuerdo a 11 capítulo 14, dice la Biblia de manera inequívoca, incuestionable, indubitable, irrefutable, dice que Cornelio fue salvo producto de la predicación que Pedro tuvo delante de él y delante de los suyos. No fue antes. El comentarista Riley, William MacDonald cita al comentarista Riley en este sentido y sugiere que era probablemente un prosélito de la puerta, es decir, que creía en el Dios del judaísmo y en su gobierno, pero que no había todavía dado ninguno de los pasos para llegar a ser un prosélito verdadero. Es debatible que fuese salvo. Los que dicen que lo era hacen referencia a los versículos 2 y al versículo 35. Bueno, leamos qué es lo que dice el 10:35 entonces. A ver qué es lo que nos enseña el 10:35. Versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué? Justicia. Se agrada del que le teme y hace justicia. Y de acuerdo al 11:14, de tal manera se agrada, se recuerda de lo que él hacía, que Dios en su prognosis miraba que este hombre estaba siendo llamado hace tiempo internamente y que iba a responder. Mire lo que dice ahora Riley. Dice: es debatible que fuese salvo. Los que dicen que lo era hace referencia a los versículos 2 y 35, donde Pedro dice, refiriéndose evidentemente a Cornelio, que el que le teme y practica lo que es justo, le es agradable a Dios. Los que enseñan que Cornelio no era salvo señalan al 11:14, donde se cita al ángel prometiéndole que Pedro le hablaría palabras por las cuales sería salvo. Ahora escuchen lo que dice Riley en esto. Nuestra perspectiva es que Cornelio es un ejemplo de un hombre que vivía conforme a la luz que Dios le había dado, aunque esta luz no era suficiente para salvarle. Dios se aseguró que recibiese la luz adicional del Evangelio, el mensaje completo,
antes de la visita de Pedro, no tenía la certidumbre de la salvación, pero sí sentía una identificación con los que adoraban al verdadero Dios. Lo que dice Ryder es lo que yo creo y es lo que he sido enseñado por 37 años. La gracia preveniente, es decir, la gracia va preparando al hombre, lo liberta, le va dando luz y poco a poco va recibiendo el mensaje hasta que la gracia del llamado externo de Dios escucha el mensaje de la salvación en Cristo y entonces es salvo. Miren lo que dice ahora, escuchen, porque estamos ahondando en esto. Miren lo que dice William MacDonald en esto. Yo sé que algunos no están entendiendo ni papa ni pío en lo que estoy diciendo, pero otros sí. Y por los que entienden, yo tengo que explicarles esto. William MacDonald dice, hay dos interpretaciones principales del versículo 35, cuando Dios dice que se agrada de tales hombres, y porque se agrada, Dios responde en salvación para esos hombres. Mire lo que dice William MacDonald, dice que hay dos posiciones en este pasaje. Algunos creen que si alguien se arrepiente de verdad y va en pos de Dios, es salvo incluso si nunca ha oído acerca del Señor Jesús. El argumento es que aunque el hombre mismo pueda no conocer el sacrificio vicario de Cristo, mas sin embargo Dios sí lo conoce y salva al hombre en base de aquel sacrificio. Es decir, pone el valor de la obra de Cristo a cuenta de aquel hombre en quien haya una verdadera fe. Hay grupos creyentes que creen en esto, que hay un hombre que actúa conforme a la palabra y Dios entonces salva a estos hombres aplicándoles el sacrificio de Cristo, aunque estos hombres nunca hayan sido predicados verdaderamente, directamente, tocante a la salvación de Cristo. Pero Dios les imputa, por decir así, les aplica el concepto de la salvación en Cristo para ser salvo. Eso lo dicen algunos. No sé si hay un grupo, Pastor Jerry, quizás los hermanos metodistas tienen, parece, un concepto un poquito así en esta tendencia, me parece, no estoy seguro, aquí no lo dice, pero mire lo que dice William MacDonald en la segunda posición. La otra postura es que incluso si un hombre teme a Dios y obra justicia, eso en sí no le salva. La salvación es solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero cuando Dios encuentra a un hombre que ha vivido según la luz, que ha recibido acerca del Señor, Él se cuida de que tal hombre escuche el Evangelio y que así tiene la oportunidad de ser salvo. Yo creo en esa segunda postura. Yo creo en esa segunda posición, que la gracia de Dios trabaja en el hombre internamente y lo va capacitando y le va enseñando, porque el hombre no tiene la capacidad intrínseca de poder entender y comprender la Biblia, pero la gracia de Dios lo liberta, lo capacita, lo ilumina y el hombre se va acercando por diferentes caminos a esa salvación que se le enseña. Cornelio escuchaba el judaísmo y creía que a través de todos estos ritos podía ser salvo. ¿Cuántos de nosotros en el catolicismo creíamos algunas cosas? ¿Y cuánto católico piadoso existe de verdad y que quieren acercarse a Dios? Pero eso no los salva. Luego entonces llega un cristiano con la Biblia, abre la Biblia y le predica y termina siendo salvo. Pero no hay mérito en ti y en mí porque le hemos predicado. Es la gracia de Dios que los viene preparando. ¿Para qué? Para ser salvo. Y esto es lo que ha sucedido, según creo, sin miedo a equivocarme, en la persona de Cornelio. Versículo 5. Envía pues ahora
hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que necesitas, lo que es necesario que hagas. Soy de los que creo que el Señor siempre va a salvar, como ya dije, a los que de alguna manera quieren, desean, anhelan ser salvos, y que Él en su prognosis conoce que han de responder al llamado, y que dicho responder es dirigido, enseñado, ocasionado, motivado de igual forma por la gracia de Dios, haciendo la necesaria salvedad de que somos de los que creemos que Dios va a salvar a los que quieren ser salvos, no porque merezcan serlo, no porque tengan mérito alguno para hacerlo, no porque sean dignos para hacerlo, no porque exista algo bueno en ellos para hacerlo, sino simplemente creemos por lo que dice las Escrituras, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y esa gracia se enseña, se mueve de tal manera que alcanza a los hombres de manera interna y externa. Creemos también que la luz verdadera, Juan 1:9, vino al mundo y alumbra a todo hombre, dice Juan 1, capítulo 9, y esa luz que alumbra a todo hombre en todo el mundo, esa luz entonces va trabajando, va moviéndose en el hombre. He aquí el Cordero de Dios, que fue enviado a quitar el pecado de todos los hombres. Juan 1:29. Vuelvo a repetir, por favor, grábense esta frase. Creemos que la muerte del Señor Jesucristo es suficiente para todos los hombres, pero es eficiente solamente para aquel que se rinde en fe y en arrepentimiento al Mesías. Pastor Jerry. Convencido de la verdad de Dios. Claro que sí, claro que sí. Estaba convencido de la verdad de Dios. Internamente hablando, ya estaba la gracia de Dios, lo había despertado, capacitado. Es lo que pasó con todos nosotros. Ahora viene la predicación externa, el llamado externo. Y como dice Hechos capítulo 11, versículo 14, Pedro era necesario que llegase, que hablase, que predicase, para que él y los suyos, dice la Biblia, entrasen al camino. Hechos capítulo 10, sigamos adelante. Versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio. Entonces Cornelio, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo a esa intencionalidad de Dios que le envió al ángel para que enviara a buscar a Pedro? Entonces Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Hermano, todo esto que estoy leyendo es el movimiento de la gracia de Dios, salvando al pecador, abriendo las puertas de los gentiles. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. No eran las palabras de Pedro, eran las palabras de Dios a través de Pedro. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hermanos, todo esto que he leído es el movimiento de la gracia de Dios para la vida de Cornelio. Vuelvo a repetir, soy de los que creo que Dios va a poner personas cerca de aquel que quiere ser salvo, cerca de aquel que Dios sabe que va a responder al llamado, para que entonces sea salvo. La luz de Cristo le alumbra, el evangelio de la gracia trabaja en ese ser humano. Estoy convencido que muchos de los amigos que están escuchando están bajo convicción. Muchos de los amigos que escuchan ahí en sus diferentes lugares, ya sea en la República Dominicana, en Queens, en México, en Costa Rica u otros más, en Chile, hay muchos que están bajo convicción porque la gracia de Dios los ha envuelto, los está llamando. Y ahora entonces, cuando escuchan estas predicaciones, es el llamado externo, porque Dios los ama, porque Dios está reuniendo a su pueblo, porque estamos en el final de los tiempos de los gentiles, y la iglesia tiene que ir, ¿cierto?, llenándose con los salvos. El interés de Cornelio fue necesario para llamar a Pedro, y Pedro fuese a su casa, y Pedro entonces le predicase el evangelio para que Cornelio fuese salvo. Dice en este versículo, a ver acá, dice para que te enseñen las cosas que es necesario. ¿Necesario para qué? Necesario para ser salvo. Y aunque Cornelio posiblemente no había entendido esto de que buscara a Pedro para que le dijera lo que era necesario hacer, no obstante, la voluntad de Cornelio tenía y tuvo que ser sometida a prueba para ver si verdaderamente quería ser salvo o simplemente se quedaría como un hombre bueno, religioso, piadoso, que hacía según la religión. Mis amados, cuánta gente buena, humanamente hablando, religiosos, donde sin lugar a duda la gracia de Dios los ha llamado internamente y los está llamando, pero su ceguera espiritual, su fanatismo y orgullo religioso, y peor aún, su apego al mundo, a las cosas temporales, no les permiten responder al llamado. No, pastor, mire, yo no voy a cambiar la religión que me enseñaron mis padres. Es que esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de salvación. Y seamos sensatos, seamos inteligentes. El hecho de que papá y mamá me hayan enseñado toda la vida que 3 más 3 es 9, y ahora que he crecido me doy cuenta que 3 más 3 no es 9, sino que es 6,
Pregunto, ¿voy a seguir manteniendo lo que me enseñó papá y mamá incorrectamente o voy a asumir lo que corresponde? No, papá y mamá se equivocaron, me enseñaron toda la vida que 3 más 3 es 9, pero ahora entiendo que 3 más 3 es 6. Papá y mamá, lo siento mucho, pero tenemos que corregirnos. Pero cuánta gente orgullosa de su religión van rumbo al infierno porque creen que su religión los va a salvar. Mire, esta religión bautista, evangélica, cristiana, bautista, no salva a nadie. Amén. Quiero que lo entiendan, no salva a nadie. Este pastor no salva a nadie. La gracia de Dios es lo que hace toda la obra para salvarle. Y usted tiene que responder simplemente a ese llamado en fe y en arrepentimiento. ¿Cuánta gente se va a perder en el camino? ¿Cuánta gente van a conocer al anticristo? ¿Cuánta gente van a ser marcados por el falso profeta con la marca de la bestia? ¿Cuánta gente van a sufrir la gran tribulación por culpa de su religión? La visión que había tenido Pedro tiene un sentido mucho más profundo que el mero formalismo de los alimentos. Pues el verdadero sentido era que Dios estaba a punto de abrir la puerta de la fe a los gentiles. Es decir, los gentiles fueron representados por estos animales impuros. Pero que los gentiles ahora iban a recibir la gracia de Dios, el Espíritu Santo, al igual que los judíos, para rendir sus vidas al Mesías. Óyeme, Cristo está salvando, la gracia de Dios está salvando. Hoy en día no se apegue a una religión, no se apegue a este mundo, no se apegue al amor, a las cosas triviales, pasajeras, efímeras de la vida, porque son temporales, porque son pasajeras. Cristo viene. Y tienes que irse con Él. Él viene a salvar, Él viene a perdonar. La sangre de Cristo perdona. Hechos capítulo 10, versículo 36 al 43. Con esto voy terminando. Hechos capítulo 10, 36 al 43. Del 34 mejor. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación, el evangelio del amor, el evangelio del perdón. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, salvando, libertando a los esclavos del diablo, a los esclavos del pecado, a los que iban rumbo al infierno. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Que todos los que creyesen en Él recibirían el perdón de pecados en su nombre. El único método de Dios para salvar es Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Eso lo dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, Juan 3:17 al 20. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué? Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Segunda de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Primera de Juan 2:18, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 5:12, porque este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No es la religión, no es la iglesia, no es el hombre, no son las buenas obras, no son las oraciones, no hay nada en el hombre bueno. Es la gracia de Dios en Cristo que quiere salvar. Eso es el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios ha hecho en muchos de nosotros y quiere hacerlo. Hay mucha gente que en este tiempo están asustados. Aún Dios está usando las circunstancias de la pandemia y de lo que dicen y de lo que no dicen y de los conspiracionólogos que dicen diferentes cosas, y ya la gente no sabe qué creer, no sabe qué aferrarse, no sabe qué pensar. La gracia de Dios está usando lo que está sucediendo hoy en día para salvar. Pero ¿sabe qué? Pero necesita un Pedro, una Pedro, para que vaya a esos que están bajo convicción, que están preparados por la gracia de Dios, convictos, preparados para que cuando se les predique abran su vida al Señor. Recuerdo cuando, con esta ilustración termino, recuerdo cuando el hermano Rafael vino a la iglesia la primera vez. Su amada esposa, la hermana Dominguita, tenía como 2 años ya en la iglesia. Ya habíamos orado de vez en cuando por este miserable pecador. Y un día vino a la iglesia este hombre, y después que terminamos el servicio, aquí en el edificio de al lado, yo conversé con él, pero lo noté muy esquivo, como asustado, y yo de ninguna manera empujé para abrir la puerta, sino que lo animé para conversar, lo animé para que me permitiera hablarle de la fe. Me dijo sí, en otra oportunidad, y salió corriendo y se fue como si lo persiguiera el diablo. A la segunda semana vino Dominguita, un día domingo, me dijo: pastor, el hombre quiere conversar con usted. Con esta palabra me dijo. Y yo por dentro dije, ¿quién es el hombre? Y le dije: hermana, perdóneme, pero ¿de qué usted me habla? ¿Quién es el hombre que quiere hablar conmigo? El hombre, pastor, el hombre, mi marido.
Ah, ¿quiere conversar conmigo? Sí, pastor, me dijo que por favor le dijera que fuese a la casa. Ese era día domingo. Al otro día, el lunes, yo estaba en la casa de él a las 11 de la mañana. Y yo no hice nada más que abrir la Biblia y enseñarle el plan de salvación. Y el hombre se rindió ese día a Cristo en fe y en arrepentimiento. Hasta el día de hoy, ¿cuántos años ya van, hermano? 5. Tiene 5 años en la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. La gloria no es para el pastor. Yo no hice nada. Yo no lo convencí. ¿Qué es lo que hice yo? A mí me dijeron que el hombre quería conversar conmigo. Y yo fui a hablar con el hombre. Y ese día rindió su vida a Cristo y fue salvo. Y luego comenzamos un discipulado, porque yo creo en el discipulado. Y semanas estuve. Fue tan fuerte el discipulado que no le quedó pelo en la cabeza al pobre. ¿Ok? Pero no importa, sin pelo es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias por este personaje religioso que tu gracia lo había preparado por tiempo y tiempo. Hasta que Pedro llegó delante de él y le predicó y fue salvo, él y su casa. Padre, despierta, inquieta, motiva a aquel hombre, a aquella mujer que escuchando estas palabras todavía no se rinde en fe y en arrepentimiento a Jesucristo. Que no deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Cristo viene en cualquier momento, la iglesia va a ser levantada en cualquier momento y luego vendrá el anticristo y recibiremos un poder engañoso. Todos aquellos que no quisimos creer al amor de la verdad hoy para ser salvos, en ese tiempo recibiremos un poder engañoso si hoy día no nos entregamos a Cristo. Y ese poder engañoso les hará aceptar al anticristo como Mesías, como el gran libertador del mundo. Y serán marcados por la marca de la bestia, donde el falso profeta actuará motivando, llevando a la gente a la marca. Padre, salva. Padre, liberta a aquel hombre, a aquella mujer que quiere rendirse a Cristo. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. Quizá usted está recién escuchando estos temas o lleva tiempo escuchando y le gusta y ha aprendido y está llenándose de conocimiento. Creemos entonces que la gracia de Dios le está llamando para salvación. Pero hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de rendición, hoy es el día en que Dios quiere salvarle, perdonarle, limpiarle de todo pecado, cambiar su estatus de ciudadano de la tierra y del infierno para hacerlo un ciudadano del cielo, para siempre, por la eternidad. Pastor, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Si la gracia de Dios está tocando su vida y le está llamando y ha tratado hacer todo rito religioso y aún así no tiene todavía esa certeza, rinda hoy su vida a Cristo y dígale estas palabras, allí donde está, dígale estas palabras: Dios Padre, en fe me rindo a Cristo con arrepentimiento. Y que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado, me lave, me quite y me limpie todo pecado. Y ahora que Cristo tome control de mi vida
en la persona del Espíritu Santo. Gracias, Cristo, por morir por mí. Gracias por limpiarme todo pecado. Gracias por libertarme y llevarme al cielo. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas enseñanzas. Te damos gracias porque en este personaje vemos la obra maravillosa de la salvación para todo hombre, en todo tiempo y en todo lugar. Bendice, Señor. Sigue salvando. Sigue trayendo a tu pueblo, a tu redil. A aquellos, como dijo el pastor Jerry en la enseñanza del día miércoles, a aquellos que todavía han de ser parte del nuevo pueblo de Dios, sacado de los gentiles para convertirlo en el pueblo de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, el Señor le bendiga.